Armando Faraoni es el coordinador técnico del área de monitoreo del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, viniendo del tema anterior donde tratamos el tema de violencia de género y agresiones, voy a aprovechar y enlazar un poco con el tema de lo que son las tobilleras para los agresores o para detenidos por otro tipo de delitos. ¿En qué instancia estamos? Si hay las que se espera que haya o si todavía falta avanzar un poco más, ¿no? Sí, hay tres tipos de tobilleras que se utilizan para lo que son controles de aquellas personas que tienen inconvenientes con la ley. Hay una que son para prisiones domiciliarias, aquellos que cumplen una prisión efectiva en un domicilio, de lo cual consiste concretamente en un aparato que es como una especie de fax que se coloca en el centro de la vivienda y se le instala una tobillera, porque por ahí se confunde con el término de pulsera. No, es una tobillera porque la tobillera hace que la conformación anatómica del tobillo sea mucho más difícil de violarla, de sacarla y de poder manipularla indebidamente. Esta tobillera, al estar anclada a través de radiofrecuencia a este equipo, cada vez que se aleja a una proporción que es la que se calibra de la distancia del domicilio, emite una alerta de salida del detenido. Este equipo nos transmite a nosotros en tiempo real a la central de monitoreo que tenemos del 911 y eso nos permite actuar. ¿Actuar de qué manera? Tenemos alertas que son prioritarios y tenemos alertas que no son prioritarios. Una alerta no prioritario puede ser un problema técnico, un problema que ha habido un corte de luz, que para eso el equipo tiene una especie de batería alternativa que nos permite a nosotros tener 10, 12 y hasta a veces 48 horas de funcionamiento igual. Y si hay una violación, como un corte o una salida no autorizada, eso sí consideramos un evento prioritario en donde inmediatamente se comisiona a través de la central 911 un móvil. Este móvil verifica, por supuesto, de que el detenido esté o no esté en el domicilio y se informa en tiempo real al Poder Judicial. Esto no es menor, porque lo que nosotros hacemos es, más que el control en sí de que es del detenido, es brindar información a la justicia, porque los que toman las decisiones en cuanto a las morigeraciones de este tipo de penas o el mantenimiento de las prisiones domiciliarias son los jueces, el Poder Judicial. Entonces, con esta información, eso le permite a ellos poder trabajar con datos más concretos de los que actualmente hoy hay. Hay otros tipos también de sistemas de control de monitoreo, uno que consiste más que nada para los casos de violencia de género o restricciones de acercamiento, donde se le coloca una tobillera con un rastreador móvil, que es como una especie de celular, al presunto agresor, y un rastreador, que también, valga la redundancia, es como un celular que lleva a la víctima, y cuando se produce un acercamiento que sea menor a la distancia permitida por el juez, emite una alerta. Esta alerta, ¿qué hace? Hace que nosotros desde el centro de monitoreo tomemos acciones y mandemos el móvil. Esto todavía lo estamos desarrollando y lo estamos trabajando porque tenemos que ser muy eficientes y muy cuidadosos con esto, porque por ahí las distancias que maneja el Poder Judicial son bastante escuetas, bastante cercanas y hacen de que nosotros tengamos que tener ¿Es difícil llegar en tiempo y forma? Exacto. Es muy difícil, pero no por el caso nuestro, porque, por ejemplo, ha habido casos, no con tobilleras, porque todavía le vuelvo a decir, está en una etapa de implementación, pero donde se le ha dado botones de alerta a personas de violencia de género, donde el agresor vive en un mismo Fonavi o en un mismo monobloc. Entonces, esto hace realmente que los tiempos sean muy difíciles de cumplir y de llegar a tiempo, ¿no? Ahora, la tobillera esta dual, como le decimos nosotros, que nos permite a nosotros monitorear las distancias en que está uno, que está otro, si se cruzan o no, es un salto de calidad muy importante con respecto al botón de alerta. Usted imagínese que el botón de alerta, hoy una víctima lo tiene cuando ve al agresor,
tiene que buscarlo en su cartera, si lo tiene, si no lo tiene, si lo cargó y luego oprimirlo. Eso por supuesto que reduce mucho los tiempos. Nosotros de esta manera estaríamos trabajando con una antelación, con un tiempo y trabajando mucho más en la prevención que en ir a posterior de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y por último, para cerrar el tema de las tobilleras, hay otro sistema que es un rastreador que va anclado también hasta el dispositivo que se coloca en el tobillo, que pensamos utilizarlo para aquellas personas que tienen salidas transitorias de los penales. Aquello, en muchos casos no vuelven. Bueno, que no vuelven o que por ahí salen y son perfiles peligrosos, para decirlo de alguna manera, utilizar alguna metáfora, y que no sabemos qué están haciendo. Bueno, nosotros con esto podemos tener el control de saber qué lugares han frecuentado, qué domicilios han ido, qué zona han recorrido, cómo se han movido, si volvieron o no. Y eso permite sumar y darle más información al Poder Judicial, nuevamente como le digo, para poder tomar decisiones. Porque acá los tres poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y como el Judicial, tienen que trabajar mancomunadamente para poder bueno, hay muchos cuestionamientos en el caso de algunos fallos de la justicia sobre violencias de género, denuncias reiteradas de violencias en mujeres y no pasa nada, ¿no? Y ahí es claramente una decisión de la justicia. Además de esto, en las últimas semanas se ha hecho evidente, además a partir de la detención de una persona por el tema de las llamadas en broma al 911, que ameritan después un despliegue importante por distintos hechos. Una fueron las amenazas de bomba, que en algunos casos todavía persisten en los establecimientos educativos. Y otra sobre episodios falsos de llamada al 911 o de un choque o de un asesinato y además cantidades, ¿no? Porque 24.000 denuncias falsas. Sí, en lo que va de 46% de enero a de las octubre. llamadas no son urgencias. De enero a octubre. Para poner un poquito en contexto, aproximadamente por mes, y basándome más o menos en las estadísticas de octubre, en la central de emergencias 911 de Rosario se atendieron aproximadamente unas 120.000 llamadas telefónicas. 120.000. 120.000. Esto no es únicamente la ciudad de Rosario, porque desde Rosario también se atienden despachos remotos. Despacho remoto, por ejemplo, como lo que es el de Funes, el de Cañada de Gómez, el de Casilda, el de Venado Tuerto, el de Villa Constitución, el de Villa Gobernador Galvez y el de San Lorenzo. O sea, a este número también hay que agregarle lo de las otras ciudades. Igual no pondera de una manera importante, ya que Rosario es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Para que usted tenga una noción real, el 41%, o sea, casi 50.000 llamadas corresponden a emergencias reales. ¿Qué es una emergencia real? Puede ser una emergencia en cuanto a seguridad pública, a un delito que esté ocurriendo, que ocurrió, o alguna cuestión sanitaria. Ahora tenemos otro 46%, que son casi 54.000 llamadas, siempre basándome en los hechos de octubre, que no constituyen emergencias. Esto que, a ver, para ponerle un ejemplo, hola, a la vecina de al lado se le quedó el gatito arriba de la planta, se quedó un auto varado en la esquina tal, que son cosas que nosotros por ahí las derivamos a las áreas que corresponden, pero nos ocupa un tráfico y más que nada destinar algunos recursos a cuestiones que tendríamos que estar dedicándolas exclusivamente a la emergencia. Sí, eso son cosas de no de mala fe. No de mala fe, pero por ahí la gente tendría... Que igual distraen y genera una pérdida de tiempo y de operatividad y congestión a líneas. Hay números para problemas con los animales, hay números para problemas con el tránsito, hay números, bueno, quizá como vecinos deberíamos nosotros interiorizarnos un poco más para no ocupar... Y la municipalidad difundir un poco más, para no estar ocupando una línea de emergencia que tiene que ver con la salud y con la seguridad pública. Ahora, más graves son las denuncias falsas. Bueno, en lo que va de octubre tuvimos casi 2.400, que representa el 2% de lo que son bromas. Bromas que es, mire, está ocurriendo un secuestro y eso es totalmente falso, o ha habido un robo en tal lugar.
No hay manera además de definir en el momento si eso es mentira o es verdad. Se acude. Hay que acudir. Usted imagínese, ¿cómo puedo yo corroborar si es verdad o no en ese momento? Hay que acudir, porque usted me está diciendo, está ocurriendo un secuestro o está ocurriendo un robo, hay que ir. Claro. El móvil tiene que ir. Ahora, hemos diseñado desde que asumió el ministro Puyaro en seguridad un sistema de patrullaje en capas, donde hay una capa 1, que hay 94 cuadrículas, donde hay un móvil por capa, una capa 2, que está orientada especialmente a algunos eventos, como son eventos de saturación, corredores seguros del taxi, eventos excepcionales, algunas escuelas, y una capa 3 que se dedica a eventos masivos, especiales, por ejemplo, un partido de fútbol, un recital. ¿Esto qué nos permite a nosotros? A nosotros nos permite, al haber un móvil en zona, poder llegar con un tiempo bastante óptimo, de una respuesta bastante eficiente. Ahora, si nosotros tenemos ese recurso de ese cuadrante casualmente ocupado en una broma, por supuesto que no vamos a estar llegando con los tiempos óptimos a una emergencia real. Y eso es el problema que se plantea. Y me parece muy bien que leí esta semana que el diputado Blanco, me parece muy atinada la propuesta de empezar a tomar sanciones, empezar a generar pautas para la utilización de los canales de emergencia. Bueno, hay un detenido que trascendió la semana pasada que hizo 139 denuncias falsas al 911. Ahí hay que esperar además la definición de la justicia, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? Sí, nosotros lo que hacemos es, primero el 911 lo que tiene es la posibilidad de tener un registro completo de todas las llamadas que se realizan, desde qué números, desde qué antenas se ha logueado cada número, y poder tener también los audios de lo que se ha dicho. Por eso a veces la concordancia de la voz, y ahora que se está utilizando mucho los datos biométricos en cuanto a la voz, permite por ahí tener un efecto investigativo un poco más eficiente. Pero hace poco se ha podido dar un salto más allá en esto, que el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, ha avanzado en lo que es la nominatividad de las líneas de celulares. Usted habrá podido Si te compras un celular y este celular pertenece a Juan Pérez, Florencia Calvo, lo que fuere. Exacto, pero usted vio que en el último tiempo le están pidiendo a usted que usted tiene que llamar a un número y poder decir si esta línea es mía. Esa línea es suya. Si usted no declara esa línea pasa a una lista negra, como se dice en la jerga tecnológica, y cada 24, 48 horas, no sé bien cómo han ajustado el sistema o cómo lo están haciendo en esta etapa de implementación, el celular automáticamente se cae, la línea se cae. Pero esta línea queda asociada a un número IMEI. Un número IMEI es un número fijo que permite identificar, rastrear, es como su DNI a cada dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacen este tipo de bromas y de amenazas de bomba a colegios, generalmente los chicos que hacen, sacan el chip y lo hacen a través de una llamada de emergencia, porque veo que usted llamada de emergencia le marca igual. Pero claro, la llamada de emergencia, la telefónica, queda registrado en qué antena se logueó y desde qué email, desde qué teléfono. Claro, eso no se puede burlar. No se puede burlar. Y además, alguna vez, ese teléfono, que seguramente ha sido el teléfono que usa normalmente, nada más que le sacó el chip para hacer la broma, se ha asociado a alguna línea de teléfono. Bueno, ahí viene una polémica, ¿no?, con respecto a lo que son las amenazas de bomba a las escuelas, porque algunos fallos ordenaban a los papás alguna sanción, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos son menores de edad, van a la escuela primaria o a la escuela secundaria y llamaban, parecía que había una bomba, se perdía toda la mañana, con lo que implica además eso, porque ese escuadrón antibomba, la policía, el CIE por las dudas y demás, y la sanción después de la justicia fue hacia los papás. Sí, hay distintos criterios. Hay personas que establecen que eso está bien, hay personas que establecen que está mal. La realidad es que al Estado le genera un perjuicio enorme en cuanto a recursos. Usted imagínese, nos entra a nosotros una amenaza de bomba en un colegio educativo y nosotros tenemos que actuar, porque puede correr riesgo la seguridad de la gente. ¿Cuánta gente va? Así tenemos dimensión. Nosotros en este momento estamos mandando varios móviles, la brigada de explosivos, y hay que mandar también el CIES. ¿La municipalidad?
y la municipalidad, eso sin contar, o sea, yo estoy hablando de la parte provincial, por supuesto la municipalidad tiene que ir, hay que redirigir la zona, hay que desviar el tránsito, o sea, todo eso tiene un costo. Pero a eso, súmele usted también las horas cátedra que tiene el Ministerio de Educación. Porque no es solamente que usted hace una amenaza porque cuarto grado tenía una bomba, no, hay que parar toda la escuela, todas esas horas cátedra se pierden. Y hay un montón de cosas que amalgamar y que terminan generando un costo terrible al Estado. Hay que empezar a legislar sobre esto, hay que empezar a dar un debate sobre esto. Y creo que hay que empezar a ver que hay que tomar responsabilidades, tanto las personas, los menores, como sí mismos, pero también los padres, y yo soy padre, tenemos que tomar responsabilidades por las acciones de nuestros hijos. Sí, sí, claramente, es algo que se tiene que hablar y concientizar, ¿no? Porque no se puede dejar solamente una resolución de la justicia sobre una sanción, ni a lo que pueda actuar el Ministerio de Seguridad. Exactamente. El problema existe. Tenemos que, entre todos, buscarle una solución. ¿Este año disminuyeron o aumentaron las llamadas de Hemos tenido un pico en abril y viene con una baja. Lo que pasa es que, bueno, estimamos ahora de esto de que podemos llegar a determinar desde qué teléfono se están realizando las llamadas. ¿El motivo de la baja obedece a esto, a la identificación del teléfono, no una cuestión de conciencia de que se está haciendo un daño? Yo creo que las dos cosas. Primero ha habido una campaña fuerte de parte del gobierno, de parte de la municipalidad y del Ministerio de Educación también, mostrando los daños que esto genera. Creo que también hay una parte de la sociedad estudiantil que tampoco quiere esto. Sí, sí, claramente. Entonces, entre todos creo que se va generando una especie de conciencia y va bajando. Yo creo que el pico fue el año pasado la verdad que pasamos momentos difíciles, hemos tenido que destinar muchísimos móviles para casos de amenazas de bomba que fueron todas falsas. Y bueno, este año hubo un pico en abril, pero la verdad que viene bajando considerablemente. No me animaría a decirle cómo va a terminar el año, pero la tendencia es a la baja. Última y breve le pido. Las tobilleras estas duales para los agresores, para los violentos contra la mujer, ¿en cuánto tiempo estarán ya aceitadas como para decir, bueno, ya está, lo implementamos? Mire, tenemos que definir cuestiones. En lo que corresponde a seguridad, nosotros ya la tecnología la tenemos implementada, tenemos algunas tobilleras probándolas. Requiere ahora que nos pongamos de acuerdo con el Poder Judicial a ver qué distancia vamos a poner, qué casos van a ser los que se van a utilizar, porque por supuesto... ¿La definición esa corre por cuenta de la justicia? Vamos a tener que dialogar entre un acuerdo entre lo que es Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial. Que ustedes evalúan como fuerza de seguridad? Yo, a modo personal, considero que no puede haber una distancia mínima de 600 metros entre víctima y presunto agresor. Tiene que ser mayor. Mínima 600 metros. Eso es lo que yo evalúo.